Te bendiga. El tema de esta mañana es un tema que está encadenado a los dos temas que ya vimos en la escuela sabática. O sea, en la escuela sabática hablamos acerca de la iglesia, y en el discipulado, en la escuela del discípulo, también hablamos de la estructura de la iglesia. Y hoy vamos a ver a la iglesia, los eventos finales que la iglesia tendrá que pasar en el contexto de la guerra del dragón. Y es un tema bien difícil de presentar, y con mucha oración quisiera pedirle a Dios que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Así que, si ustedes me permiten, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, durante muchos años hemos amado, hemos predicado, hemos enseñado y hemos esperado tu segunda venida. Sabemos que Jesús está muy pronto a venir a buscarnos, pero hay acontecimientos a lo largo de la historia que nos mostraron el camino, y hoy se están produciendo hechos que nos muestran a las claras que todo sirve a un orden que tú has profetizado. Y queremos estudiarlo en esta hora, por eso pedimos la unción preciosa de tu Espíritu. Pedimos que Él nos auxilie en nuestra comprensión de las verdades eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Los acontecimientos finales en el contexto del gran conflicto o de la guerra del dragón. Cuando hablamos del Apocalipsis, vamos a hablar de dos cosas: de la parte histórica y de la parte escatológica. Nosotros podemos dividir al Apocalipsis en dos: la parte histórica y la parte escatológica, que tiene que ver con los eventos finales. O sea, eso es escatología, el estudio de los eventos finales. Y en esta parte, en la primera parte, en la parte histórica del Apocalipsis, hay 3 cadenas proféticas en una sección sobre la guerra del dragón, mostrando el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. En los acontecimientos escatológicos también hay 3 cadenas proféticas y una sección donde se describe el fin del gran conflicto cósmico y el comienzo de la tierra nueva. Desde la inauguración del juicio investigador en el año 1844 hasta la ejecución del juicio y la muerte de Satanás. Desde el fin del milenio con el comienzo de la tierra nueva renovada. Estos 3 acontecimientos escatológicos se presentan en contraste siempre entre la guerra del dragón y la misión del remanente, la misión de la iglesia. Y es interesante notar que las 3 cadenas proféticas que aparecen al principio del Apocalipsis, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, tienen un parecido, tienen una similitud. La revelación
evangelizadora del remanente, o sea, la misión de la Iglesia a través de todos los tiempos, desde el primer siglo hasta nuestro tiempo, con la estructura de Babilonia amoldándose o ajustándose al mundo, o Babilonia, mundo, o mundo babilónico. Y la misión del remanente de iluminar a todas las naciones por medio del juicio a la gran ramera. Solo que el orden es el que se presenta en forma maravillosa y el Apocalipsis está escrito en poesía. Y aquí yo estoy dando una brevísima reseña. Esto en la poesía hebraica se llama quiasmo. Y ustedes van a ver que la parte más importante está en el medio, que es el remanente bajo la guerra del dragón. Y entonces tengo la parte histórica y la parte escatológica como le sigue. La historia y la obra del Estado, las 7 trompetas, y la obra de los 2 agentes principales del dragón se dan en la misma época. Y si yo me voy extendiendo, voy a ver que llego hacia los extremos, porque es la forma poética de ver en la historia y en la escatología la misma cosa. Observemos ahora la apasionante visión del mundo escatológico con los principales personajes y sus hechos importantes del ya presente tiempo del fin. Cuando Juan, en una actitud privilegiada, en un lugar privilegiado, ve agua, mucha agua. Apocalipsis 17:15 me dijo, también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La gente que ve Juan en la visión es la materia prima de todo acontecimiento en lo pasado, en lo presente y en lo futuro. Y desde 1844 a la segunda venida de Cristo, o sea, desde que la Iglesia Adventista es iglesia, o es un movimiento que fue creciendo hasta transformarse en iglesia en el año 1863, desde ese momento hasta la segunda venida de Cristo, está lleno de gente, de mucha gente donde la ramera se sienta y ejerce su poder y su dominio. Las 2 bestias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, son 2 bestias que no están mencionadas en forma peyorativa allí. Cuando la Biblia habla de bestias, no está insultando. Cuando la Biblia habla de bestia, está describiendo a las bestias. Y está hablando más de su destreza, de su agilidad, de su poder, de su fortaleza, de su ferocidad, de su sagacidad. Más que ponerle un rótulo que sea insultante. Las bestias en las profecías significan reinos, naciones, políticamente organizadas, poderes que gobiernan. La primera bestia surge del mar. Me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Esta bestia, no la busquen en ningún zoológico del mundo, solamente aparece en el Apocalipsis.
Esta bestia tiene mucha gente como base de su poder, pero no gente juntada al azar, en una masa humana inerte, sino en un grupo de personas que tienen presencia y que se expande y se extiende y lo domina todo. Entidades políticas, estructuras nacionales de poder representadas por las coronas que aquí tienen los cuernos de esta bestia, en los cuales el dragón actúa y la sustenta. Estructuras, 7 cabezas, 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, dice que esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En sus cabezas tienen nombre de blasfemias. Sus nombres contienen un insulto a la divinidad y expresiones que además de poderes políticos, de reinos que lo ejercen todo y que lo dominan todo, le otorgan poderes que le pertenecen solo a Dios. Esta bestia tiene una mezcla de características raras y especiales. Y nosotros podemos hasta unirlas a las que vio el profeta Daniel en el Daniel capítulo 7. En su apariencia externa es la atlética eficiencia del leopardo griego. En su paso sin prisa, la pisada firme del oso medopérsico. En su boca, el orgullo intolerante del león babilónico. Y dice que el dragón le dio autoridad. Le dio autoridad y poder. En el capítulo 13, el versículo 2. Las características de esta bestia son sencillamente asombrosas. Solamente las comentaré brevemente en esta mañana. Esta autoridad, esta bestia la tendría por 42 meses. Estos 42 meses son los 1260 días o años del capítulo 12. El mismo periodo de persecución contra los 2 testigos del pisoteo de Jerusalén, representado por los santos en el capítulo 11 de Apocalipsis. El mismo periodo de persecución de los santos del Altísimo en Daniel capítulo 7, el versículo 25. Este periodo es una llave maestra para abrir las puertas del tiempo de la profecía. Y cuando nosotros hablamos de 1260 días, estamos hablando de 42 meses, estamos hablando de tiempo y la mitad de un tiempo, estamos hablando de 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Estamos hablando exactamente de la misma profecía bíblica. Y esta fecha nos lleva del año 538 al año 1798, tiempo de la supremacía de esta bestia en todos los tiempos. Y esa bestia dice que recibe en una de sus cabezas, recibió una herida mortal, pero fue sanada. El 10 de marzo del año 1798, el general Luis Alexander Berthier de los ejércitos napoleónicos invade Roma y lleva preso al Papa Pío VI a Francia, donde el Papa muere un año después. Pero esa herida dice que fue sanada. Cuando se eliminó los poderes temporales y políticos del papado, ahora son reconstruidos. El 11 de febrero del año 1929, cuando Benito Mussolini le devuelve al Papa Pío XI
en el Tratado de Letrán las tierras de lo que hoy es el actual Vaticano, restituyendo así el poder político. Al día siguiente de esta fecha, el 28, el día después del 11 de febrero, sí, el 12, en la revista Primera Plana, en el Vaticano, aparece esta nota. Pío XI sintetizó mejor que nadie los alcances del triunfo de la Iglesia. Mi pequeño reino, afirmó, es el más grande del mundo. La prensa de Italia y del exterior le daban la razón con la firma del Tratado de Letrán, que reconocía la soberanía de los Estados del Vaticano. Un pequeño y lujoso feudo de 144 hectáreas. La Iglesia Católica clausuraba así, de este modo, un pleito iniciado casi un siglo atrás, cuando las consecuencias políticas del poder temporal del papado le habían puesto en una de las situaciones más difíciles de su historia. Y ahora que se reconstituyó el poder, como resultado de su restauración, todos los gobiernos y personas han adulterado con ella. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Como resultado de su restauración, toda la tierra la adora. Admirados declaran, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la respuesta es, ¿quién podrá luchar contra ella? Nadie. Nadie puede, por eso su grandeza crece, se agiganta y lo establece todo. Por eso todos la adoran y la siguen. En Apocalipsis 3, el versículo 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero hay un subproducto nefasto en esta entrega que surge de las propias alianzas que se establecen. Por recibir el poder del dragón, se convierten en un instrumento del dragón y no solamente de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quiénes? Los adoradores. Y cuando nosotros hacemos un estudio del Apocalipsis, vamos a encontrar que los seres humanos están divididos en 3 grupos de adoradores. El primer grupo es la población general del mundo, organizada en tribus, lenguas, pueblos, naciones, sobre los cuales la bestia ejerce la autoridad. El segundo grupo son los moradores de la tierra, que la adoran y la siguen, y por eso sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Después están los adoradores, que viven en el cielo, que moran en el cielo. Los que moran en el cielo son también llamados santos, que sufren con paciencia la persecución de la bestia y la guerra autoritaria de su poder, pero siguen con fe, sin mutarse, sin alterarse. La victoria de esta guerra, aunque momentáneamente pertenece a la bestia, aunque pareciera que todo va camino a la victoria final de este poder político religioso, le es permitido vencer a los santos y llevarlos en cautiverio. Y Apocalipsis 13:9 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
La bestia finalmente es derrotada y permanecen triunfantes la fe y la paciencia de los santos. Pero la bestia que sube del mar no es el único aliado del dragón en esta guerra. Hay otra bestia. La bestia de Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La descripción incluye características de su forma de ser y de su forma de actuar. La forma de ser: sube de la tierra, tiene 2 cuernos, 2 cuernos de cordero, pero la característica principal es que a pesar de que tiene características de cordero, habla como dragón. Es una nación que no surge de sus tradicionales convulsiones políticas o de guerras que le anexan territorio, sino en realidad surge en un lugar apacible, en un lugar donde no hay gente, en un lugar donde puede crecer, formarse y fortalecerse. En el griego, la palabra crecer utiliza una palabra que da el sentido de crecer como una planta, como el subir humilde al principio hasta tornarse un árbol poderoso y siniestro. Esta nación sube de la tierra sin muchedumbre, sin población, con el desarrollo lento de su propia humildad, de su obra. La apariencia, su obra. Su poder inicial se reduce a 2 cuernos de un cordero. La misma imagen de un cordero describe una nación sin pretensiones políticas, sin pretensiones extraordinarias, en visible contraste con las otras bestias o con los otros poderes o las otras naciones que buscaban fortalecerse y dominar a sus enemigos. En visible contraste con esas naciones, con esos pueblos, esta bestia surge en un lugar desolado y vacío. Y esta bestia se la ha identificado claramente con los Estados Unidos, como la única nación surgida en esta época y descripta de esta manera que cumple con la descripción de la Biblia. Los 2 cuernos son su poder. No describen grandes poderes políticos que la sustenten. La base de su poder está en la libertad religiosa. Con su constitución la protege, con sus actos la discrimina. Pero hay algo que modifica el cuadro de ese cordero manso y humilde, de apariencia frágil. Habla como dragón. La apariencia mansa, pero la acción es violenta, intransigente y cruel. Hay algo que transforma sus obras, su manera de ser, su identidad fisonómica, su libertad tolerante, su grandeza humilde. ¿Qué es esto que la transforma? Cuando esta bestia se asocia la una con la otra. Se asocia la bestia que surge del mar con aquella bestia que surge de la tierra. Este sincretismo, esta unión política religiosa que forma una unión de la Iglesia con el Estado, creado una potencia de dominio espiritual con tiranía y despotismo. Apocalipsis 13, versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia
en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La cuna de la libertad en plena apostasía. Con su anfitrión, un maestro de las apariencias y de las formas pomposas, de la falsa grandeza y de la adulación. Una vez que la nación más poderosa de la tierra se asocie con el poder espiritual más grande de la tierra, esta amistad inicia el dominio mundial. Un dominio mundial que va precedida por señales que la bestia que sube del mar empieza a ejercer para mostrar su poder y su dignidad. La bestia que sube del mar hace señales. Dice también, hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos queridos, señales que no preceden a la ciencia, que no son de la ciencia ni tienen que ver con lo secular. Las señales tienen que ver con lo religioso. En esta nación, por si no los descubrieron ya, tenemos la primera manifestación satánica en esa casa de las hermanas Fox, que están más abajo, donde por las películas de Walt Disney, la hechicería, el satanismo, se nos ha metido en casa. Harry Potter, el espiritismo, la manifestación de las velas, Allan Kardec, y el billete de $1 donde aparece claramente el signo masónico, espiritista de los Illuminatis. Hermanos queridos, tienen que ser señales que se asocien con Dios. No pueden ser señales científicas o señales seculares, tienen que ser señales espirituales, señales que asocien a esa bestia con el Dios de los cielos. Viene el dragón por medio del espiritismo sofisticado y el culto y engaña así al mundo entero. Y la bestia celebra su propia grandeza espiritual y fuerza al mundo entero a desviarse en contra de Dios. Y el desvío de todas estas manifestaciones va directamente en contra de la ley de Dios, del sábado del Señor. En Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este poder que trata de cambiar la ley de Dios del sábado al domingo. Y así hay otro general que impone reglas, que impone condiciones, con plenos poderes de mando en la terrible guerra del dragón. Impone la marca de la bestia en contraste con el sello de Dios, que en este tiempo se coloca en la frente de sus hijos. Y un gran enfrentamiento va a producirse entre el sábado y el domingo. Entre los que adoran a Dios el sábado y quieren seguir su ley, y aquellos que adoran a Dios el domingo y quieren seguir las leyes de los hombres. De nuevo entonces el mal, con su pesada mano, parece controlar la vida de todos los seres en todas partes. Otra vez el despotismo, otra vez la crueldad, otra vez la persecución. Pero nada acaba en esta visión. Se descorre el velo, finalmente, de la realidad presente, y el resultado final es la victoria.
Después miré, dice Apocalipsis 14, 1 al 3, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Hermanos queridos, habrá un cántico que podremos cantar, un canto de victoria, un canto de triunfo, un canto donde manifestaremos los maravillosos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ¿saben una cosa? Ese canto no lo cantará cualquiera. Ese canto no lo cantará el que quiera. Solo lo cantará aquel que haya sido fiel hasta la muerte. Aquel que haya sido soportado con paciencia los embates del enemigo. Aquel que con paciencia y de rodillas se mantenga fiel. No importa las circunstancias, no importa las presiones, no importa las acciones del dragón y de sus bestias que le ayudan. Tendrá que ver ese canto con la experiencia de triunfo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y yo en esta mañana quisiera invitarlos a cantar un canto que habla de Dios mi Salvador, a quien le voy a dar el honor. Pero por favor, no lo cante si usted no desea ser fiel a Dios. No lo cante movido por la invitación pastoral. No lo cante si después va a salir de acá a negar a su maestro. Cántelo con entusiasmo, con gozo, si está determinado a ser fiel a Dios hasta la muerte. Quiero invitarlos a cantar. Majestad, gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria regia, honra y honor. Majestad y autoridad real son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Pues Él murió, resucitó, viene otra vez.
majestad, gloria a su majestad. Dada a Cristo, gloria regia, honra y honor. Majestad y autoridad real son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y viene otra vez. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Que esta sea nuestra mayor esperanza, ver a Jesús venir en gloria en nuestros días. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te amamos profundamente por las verdades preciosas de tu palabra, porque no nos has dejado a oscuras, sino que has manifestado a tus profetas lo que habría de venir en los momentos finales de la historia de este mundo. Y nosotros te hemos conocido y te hemos aceptado en nuestro corazón y queremos darte gloria, no solamente ahora, sino por la eternidad. Acepta la alabanza de este corazón enfermo por el pecado. Acepta la debilidad de esta vida manchada por la desobediencia. Pero llénala, Señor, por tu gracia de tu amor y de tu espíritu. Y que nos permita crecer y avanzar hasta cuando Jesús se manifieste en aquella nubecita blanca que podamos ver venir a buscarnos. Y así tributarte la alabanza por toda la eternidad. Para contarles a otros mundos tu gran amor y lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.